¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre fertilizar la tierra está incompleto? ¿Y si el problema no es lo que le das al suelo, sino que el suelo ya no está vivo? Imagina esto. Trabajas duro cada temporada. Compras fertilizantes, riegas con cuidado, remueves la tierra, inviertes tiempo, dinero, esfuerzo. Y aún así, la cosecha no mejora. Las plantas crecen débiles, enfermas, sin sabor. ¿Te ha pasado? Lo que estás a punto de descubrir cambió la forma en que miles de agricultores entienden la tierra. Y no es algo nuevo. De hecho, lleva décadas utilizándose en Japón. Pero muy pocos lo conocen en el mundo hispanohablante. Se trata de una idea simple pero poderosa. El suelo no es solo tierra, es un organismo vivo. Mira cualquier terreno abandonado, seco, gris, sin olor. Esa capa dura en la superficie, ese polvo sin vida, no es solo falta de nutrientes, es ausencia total de vida. No hay microorganismos, no hay hongos, no hay lombrices. Es un sistema muerto. Y aquí está el error que casi todos cometen. Intentan alimentar plantas en un suelo que no puede procesar alimento. Es como darle comida a una persona cuyo sistema digestivo no funciona. No importa cuánto inviertas, no habrá resultado. En la década de 1980, un científico japonés llamado Teruo Higa comenzó a hacerse una pregunta sencilla. ¿Por qué algunos suelos producen cosechas abundantes sin químicos y otros no responden, por más que se fertilicen? La respuesta estaba en algo invisible: los microorganismos. En un suelo sano, miles de millones de bacterias y hongos trabajan constantemente. Descomponen materia orgánica, liberan nutrientes, protegen las raíces, crean equilibrio. Pero cuando ese sistema se rompe, todo deja de funcionar. Entonces Higa planteó una idea revolucionaria. ¿Y si pudiéramos devolver esa vida al suelo de forma artificial? Así nació la tecnología EM, microorganismos efectivos. La lógica es sorprendentemente simple. Es exactamente el mismo principio que ocurre cuando haces yogur o kéfir en casa. Tomas leche, agregas un cultivo, y en poco tiempo se transforma en un producto lleno de vida. Aquí ocurre lo mismo. Solo que en lugar de fermentar leche, estás fermentando el suelo. Y lo mejor de todo, no necesitas comprar nada caro. Puedes hacerlo con ingredientes básicos que probablemente ya tienes en tu cocina. Primero, necesitas agua de arroz. Sí, esa misma que muchos tiran por el fregadero. Es rica en almidón y aminoácidos, el alimento perfecto para iniciar el proceso. Luego, leche o suero. Esto aporta bacterias lácticas vivas. Después, un poco de miel o melaza. El azúcar activa la fermentación. Y por último, agua sin cloro. Esto es clave. El cloro mata bacterias, y aquí precisamente queremos lo contrario: multiplicarlas. El proceso es sencillo, pero requiere atención. Mezclas el agua de arroz con la leche y lo dejas reposar en un lugar cálido y oscuro durante varios días. Con el tiempo, notarás que la mezcla se separa. Arriba queda un líquido claro, abajo una masa más densa. Ese líquido superior es lo que buscas. Una base viva, llena de bacterias activas. Luego lo filtras, le añades miel y agua, y lo dejas fermentar nuevamente. Durante ese tiempo, el sistema se activa. Se generan gases. Aparece un aroma ligeramente ácido, parecido al pan fermentado o al kéfir. Ese olor es una señal clara. Hay vida. En ese momento, tienes en tus manos un cultivo activo de microorganismos. Ahora viene lo interesante. Cuando aplicas esta solución al suelo, no estás fertilizando en el sentido tradicional. Estás reintroduciendo vida. Las bacterias lácticas comienzan a suprimir procesos de putrefacción. Las levaduras producen sustancias que estimulan el crecimiento de las raíces. Las bacterias fotosintéticas transforman materia orgánica en nutrientes disponibles. No trabajan por separado, funcionan como un sistema. Y el suelo responde. Después de unas pocas aplicaciones, algo cambia. El color se vuelve más oscuro, la textura más suave. Aparece ese olor característico de tierra húmeda, como después de la lluvia. Es una señal inequívoca. El suelo está volviendo a la vida. Y aquí viene una pregunta importante para ti. Si pudieras recuperar tu tierra en pocas semanas, sin químicos, sin grandes gastos, ¿lo intentarías? Porque esto no es teoría, es práctica. Se puede aplicar de 3 formas principales. Primero, directamente al suelo. Diluyes la solución y riegas la tierra, preferiblemente en momentos sin sol fuerte. La luz directa puede afectar a los microorganismos. Segundo, sobre las plantas. Aplicado en las hojas, crea una capa protectora que dificulta el desarrollo de enfermedades. Y tercero, en el compost. Aquí acelera el proceso de descomposición y mejora la calidad del abono final. Cada método cumple una función, pero juntos crean un sistema completo. Y lo más interesante es que no necesitas cambiar todo de golpe. Puedes empezar poco a poco, observar,
y dejar que la tierra haga el resto. Porque cuando el sistema vuelve a equilibrarse, las plantas ya no dependen tanto de lo que les das desde fuera. El propio suelo comienza a sostener la vida. Más adelante veremos resultados concretos, tiempos reales, y cómo integrar esto en un ciclo completo durante todo el año. Pero antes de seguir, si te interesa este tipo de contenido práctico, que realmente puede cambiar la forma en que trabajas la tierra, considera suscribirte al canal. Aquí no hablamos de teorías vacías, sino de soluciones que puedes aplicar desde hoy. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que, a pesar de hacer todo bien, tu suelo simplemente no respondía? Porque la respuesta podría estar justo aquí, donde casi nadie está mirando. Ahora imagina que pasan 2 semanas. Nada más 2 semanas. Y ese suelo gris, duro, sin vida, empieza a cambiar frente a tus ojos. Primero es algo casi imperceptible. No es que de pronto todo se vuelva negro y perfecto. No, el cambio empieza en silencio. Cuando riegas, el agua ya no se queda en la superficie formando charcos. Empieza a filtrarse, a penetrar, como si la tierra volviera a respirar. Luego, al tocarla, notas algo distinto. Ya no está compacta como polvo seco. Se vuelve más suelta, más esponjosa. Y un día, sin esperarlo, lo ves. Una lombriz. Puede parecer algo pequeño, pero en realidad es una de las señales más poderosas que existen. Las lombrices no viven en suelo muerto. Si aparecen es porque algo cambió profundamente. Es como ver latir un corazón que antes estaba detenido. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque no añadiste fertilizantes caros. No cambiaste todo tu sistema. No hiciste nada complicado. Solo devolviste lo que faltaba. Vida. Pero hay algo que debes entender si quieres que esto funcione de verdad. No se trata de aplicar una vez y ya. Esto no es un truco rápido. Es un sistema. Y como todo sistema vivo, necesita constancia. Por eso, la clave está en cómo integrarlo en tu rutina. Primero, el momento más importante del año, antes de sembrar. 2 semanas antes de plantar cualquier cultivo, debes preparar el suelo. Aplicas la solución de microorganismos y dejas que actúe. Durante esos días, ocurre algo invisible pero fundamental. Los microorganismos colonizan el suelo. Se establecen, se multiplican, crean redes. Es como preparar el terreno antes de construir una casa. Si la base es fuerte, todo lo demás funciona mejor. Después viene la etapa de crecimiento. Aquí es donde la mayoría comete errores. Muchos piensan que, una vez plantado, ya todo depende del riego o del fertilizante. Pero en realidad, el equilibrio del suelo sigue siendo clave. Por eso, cada cierto tiempo puedes reforzar el sistema. No hace falta hacerlo todos los días, ni saturar el suelo. Una aplicación periódica es suficiente para mantener activa la vida microbiana. Y aquí entra un detalle que cambia todo. Las hojas también pueden formar parte del proceso. Cuando aplicas la solución directamente sobre las plantas, no solo alimentas el suelo, creas una barrera invisible. Los microorganismos ocupan el espacio en la superficie de la hoja, y cuando ese espacio ya está ocupado, los patógenos tienen más dificultad para instalarse. No es magia, es competencia. Es como si llenaras todos los asientos de un lugar. Cuando alguien no deseado intenta entrar, simplemente ya no hay espacio. Por eso, muchas personas notan que sus plantas se enferman menos. No porque estén protegidas de forma artificial, sino porque el equilibrio natural vuelve a establecerse. Y hay otro uso que casi nadie aprovecha al máximo: el compost. Piensa en todos los restos orgánicos que generas: hojas, cáscaras, restos de comida, poda. Todo eso puede convertirse en un recurso increíble. Pero el problema del compost tradicional es el tiempo. Puede tardar meses, incluso más de un año. Aquí es donde los microorganismos hacen la diferencia. Cuando los aplicas sobre el compost, aceleran el proceso de descomposición. Pero no solo eso, lo transforman en algo más rico, más estable, más útil para el suelo. Y además, ocurre algo que muchos agradecen: el olor cambia. En lugar de ese aroma fuerte, desagradable, aparece un olor suave, a tierra húmeda. Eso significa que el proceso es saludable. Ahora bien, hay algo que debes evitar a toda costa: el exceso. Más no significa mejor. Muchas personas, al ver resultados, piensan: si esto funciona, voy a usar el doble. Error. Los microorganismos trabajan en equilibrio. Si saturas el sistema, puedes alterar ese balance. Por eso es importante respetar proporciones. No necesitas grandes cantidades. Necesitas constancia y precisión. Y aquí viene algo que casi nadie te dice. El mayor enemigo de este proceso no es la falta de recursos, es la impaciencia. Vivimos en una época donde queremos resultados inmediatos. Pero la naturaleza no funciona así. Sí, puedes ver cambios en semanas, pero la verdadera transformación ocurre con el tiempo. Cada aplicación suma, cada ciclo mejora el suelo. Y llega un punto en el que ya no estás corrigiendo la tierra, estás trabajando con ella. Y eso cambia completamente el resultado. Porque cuando el suelo está vivo,
Las plantas dejan de luchar por sobrevivir y empiezan a crecer como deberían, más fuertes, más resistentes, más productivas. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te dijeron que necesitabas comprar más productos, más fertilizantes, más soluciones externas para mejorar tus resultados? ¿Y si la respuesta nunca fue añadir más, sino recuperar lo que ya existía? Déjame saber en los comentarios qué opinas. ¿Crees que el problema está en lo que añadimos o en lo que hemos perdido con el tiempo? Porque lo que viene a continuación puede cambiar aún más tu perspectiva. En la siguiente parte vamos a ver resultados concretos, comparaciones reales, y cómo este sistema transforma no solo el suelo, sino todo el ciclo de cultivo. Y cuando lo veas, vas a entender por qué cada vez más personas están dejando atrás los métodos tradicionales. Ahora vamos a lo que realmente importa: resultados. Porque puedes escuchar teoría, explicaciones, incluso entender el proceso, pero hasta que no ves el cambio con tus propios ojos, todo suena demasiado bonito para ser verdad. Imagina dos parcelas. En la primera, el suelo es el de siempre: gris, seco, compacto. Se riega, se fertiliza, se trabaja, pero no cambia. En la segunda, se aplicó este sistema durante unas pocas semanas. Al principio, ambas se ven casi iguales, pero con el paso de los días, la diferencia empieza a aparecer. Primero, el color. El suelo tratado comienza a oscurecerse, no de golpe, sino poco a poco, como si algo desde dentro lo estuviera transformando. Ese color más oscuro no es casualidad. Es señal de materia orgánica activa, de vida en movimiento. Luego, la estructura. Si tomas un puñado del suelo sin tratar, se deshace como polvo, no retiene agua, no tiene cohesión. Pero en el suelo vivo, ocurre lo contrario. Se vuelve más esponjoso, más estable. Forma pequeños agregados, como migas húmedas. Eso es exactamente lo que necesitas para que las raíces crezcan bien. Porque las raíces no solo necesitan nutrientes, necesitan espacio, aire, equilibrio. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto: el agua. En un suelo muerto, el agua se comporta mal. O se queda arriba formando charcos, o se pierde rápidamente sin ser aprovechada. Pero en un suelo vivo, el agua se distribuye mejor. Se infiltra, se retiene, se libera poco a poco. Es como si el suelo aprendiera a gestionar el agua. Y eso cambia todo. Menos estrés para las plantas, menos necesidad de riego constante, más estabilidad. Ahora mira las plantas. En el suelo sin vida, crecen, pero con dificultad. Hojas pequeñas, color apagado, desarrollo irregular. En el suelo regenerado, la diferencia es evidente. Las hojas son más grandes, el color es más intenso. El crecimiento es más uniforme. No es magia, es funcionamiento correcto. Cuando el sistema está equilibrado, la planta no gasta energía en sobrevivir, la utiliza para crecer. Y aquí aparece otro indicador clave: la resiliencia. Las plantas en un suelo vivo resisten mejor cambios de temperatura, periodos de sequía, incluso ciertas enfermedades. No porque sean invencibles, sino porque están mejor preparadas. Es la diferencia entre un cuerpo debilitado y uno fuerte. Ahora bien, todo esto no ocurre por un solo factor. Es el resultado de un conjunto de procesos que trabajan al mismo tiempo. Los microorganismos descomponen materia orgánica, liberan nutrientes de forma gradual, mejoran la estructura del suelo, crean un entorno donde la vida puede sostenerse. Y lo más interesante es que, una vez que el sistema se activa, empieza a mantenerse por sí mismo. Cada ciclo deja el suelo en mejor estado que el anterior. Esto rompe completamente con la lógica tradicional, porque normalmente cada temporada exige más esfuerzo, más insumos, más gasto. Aquí ocurre lo contrario. Con el tiempo, necesitas menos fertilizantes, Menos intervención, menos correcciones, porque el suelo empieza a trabajar contigo. Y hay un momento clave en todo este proceso, cuando te das cuenta de que ya no estás forzando resultados, estás facilitando condiciones. Y eso es mucho más poderoso. Pero hay algo importante que debes tener en cuenta. No todos los resultados son inmediatos. Sí, puedes ver cambios en semanas, pero los resultados más profundos aparecen con el tiempo. Por ejemplo, en la calidad de los frutos. Muchos reportan que las verduras tienen mejor sabor, más intensidad, más aroma. Esto no es casual. Cuando el suelo está equilibrado, la planta absorbe nutrientes de forma más completa.
Y eso se refleja directamente en lo que produces. También ocurre con el rendimiento. No necesariamente verás el doble de producción de un día para otro, pero sí notarás mayor estabilidad, menos pérdidas, menos plantas débiles, más consistencia. Y eso, a largo plazo, marca una diferencia enorme. Ahora quiero que pienses en algo. Durante años, la agricultura moderna nos enseñó a depender de soluciones externas, productos, químicos, fórmulas. Pero rara vez se habla del sistema en sí, del suelo como base, de la vida invisible que lo sostiene todo. Y si el verdadero cambio no está en añadir más, sino en restaurar ese sistema. Porque cuando entiendes esto, todo encaja. Las plantas, el agua, los nutrientes, todo forma parte de lo mismo. Y trabajar con ese sistema, en lugar de contra él, cambia completamente los resultados. En la siguiente y última parte vamos a cerrar todo esto. Vas a ver cómo integrar este método a lo largo de todo el año, qué errores evitar para no arruinar el proceso, y cómo convertir tu suelo en un recurso que mejora con el tiempo, en lugar de degradarse. Porque una vez que lo entiendes, no hay vuelta atrás. Y ahora sí, vamos a cerrar todo. Porque entender el proceso está bien, ver resultados también. Pero lo que realmente marca la diferencia es convertir esto en un sistema que funcione año tras año. No algo que pruebas una vez, sino algo que transforma la manera en que trabajas la tierra. Piensa en esto como un ciclo. No empieza cuando plantas, empieza antes. El primer momento clave es la preparación del suelo. Unas semanas antes de sembrar, aplicas la solución de microorganismos. No haces nada más. No necesitas remover en exceso. No necesitas añadir productos complejos. Solo dejas que la vida vuelva a instalarse. Durante ese tiempo, el suelo se activa. Los microorganismos se multiplican, empiezan a descomponer residuos, reorganizan la estructura interna. Es un proceso silencioso, Pero fundamental. Luego viene la siembra, y aquí es donde notas la primera gran diferencia. Las raíces no entran en un suelo hostil, entran en un entorno preparado. Eso reduce el estrés inicial, mejora el enraizamiento y acelera el desarrollo. Después, durante el crecimiento, tu papel cambia. Ya no se trata de corregir constantemente. Se trata de acompañar. Puedes aplicar la solución de forma periódica, manteniendo activo el sistema. También puedes usarla en las hojas, reforzando la protección natural de las plantas. Pero lo más importante es observar. El suelo te da señales: color, textura, olor, si huele a tierra viva, si está suelto, si retiene bien la humedad. Vas por buen camino. Si vuelve a endurecerse, si pierde estructura, es una señal de que necesita apoyo. Y aquí entra el último momento clave del año, después de la cosecha. Muchos creen que todo termina ahí, que el trabajo ya se hizo, pero en realidad es uno de los momentos más importantes. Todo lo que queda, hojas, tallos, restos, no es basura, es materia prima. Si la integras correctamente al suelo, se convierte en el alimento del próximo ciclo. Aquí es donde el uso de microorganismos marca una diferencia enorme. Aceleran la descomposición, mejoran la calidad del compost y preparan el terreno para la siguiente temporada. Durante el invierno, ese material se transforma, y cuando llega la siguiente siembra, no empiezas desde cero, empiezas desde un suelo mejor. Ese es el verdadero cambio. No es solo mejorar una cosecha, es mejorar el sistema completo, año tras año, hasta que llega un punto en el que el suelo ya no se degrada, se fortalece. Y entonces ocurre algo interesante. Dejas de depender tanto de insumos externos. Dejas de gastar en soluciones que solo funcionan a corto plazo, porque has construido una base viva. Y eso tiene un valor enorme. Ahora bien, antes de terminar, hay 3 errores que debes evitar si decides aplicar esto. El primero, la prisa. Querer resultados inmediatos y abandonar si no los ves en pocos días. Este proceso funciona, pero necesita tiempo para consolidarse. El segundo, el exceso. Aplicar más de lo necesario pensando que así funcionará mejor. El equilibrio es la clave. Y el tercero, la inconsistencia. Hacerlo una vez y olvidarlo. Recuerda, no es un truco, es un sistema. Si lo mantienes, funciona. Si lo abandonas, se pierde. Y ahora, quiero que vuelvas al inicio, a esa imagen del suelo seco, sin vida, que no responde, y compárala con lo que acabas de ver. Un suelo oscuro, suelto, lleno de vida, capaz de sostener plantas sanas, fuertes, productivas. La diferencia no está en cuánto gastas, está en cómo entiendes el sistema, porque la tierra siempre ha sabido cómo funcionar. Durante miles de años lo hizo sin fertilizantes industriales, sin químicos, sin intervención constante. Solo necesitas devolverle lo que perdió y dejar que haga su trabajo. Si este contenido te hizo ver la tierra de otra manera, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos.
porque esto es solo el comienzo. Y ahora dime en los comentarios, si tuvieras que elegir entre seguir dependiendo de soluciones externas o construir un suelo que mejore por sí solo con el tiempo, ¿qué camino tomarías? Nos vemos en el siguiente video.